Les hago la pregunta, ¿tú te has hecho la prueba del COVID para detectar si tienes la enfermedad? Yo nunca. De mi familia, que yo sepa, tampoco. ¿Tú conoces a alguien que se haya hecho esta prueba? Y si tú eres el caso, ¿lo hiciste porque creías que estabas enfermo o porque te obligaron en el trabajo? La mayoría de casos son estos. Y es cierto que las estadísticas que vemos son muy irregulares. Más allá de la gente que muere, la gente que se recupera y todo eso, toda esta estadística es solo de gente que ha sido evaluada. ¿Y quiénes han sido evaluados? Las personas que creían que estaban enfermas. La gente que ha evaluado a gente que parecía enferma. Y trabajadores de sectores públicos, de sectores de áreas de la salud, trabajo. Todos los demás nunca se han hecho la prueba. Y esto varía bastante. Sí, imagínense que en el caso que ha llegado el virus a cierto lugar, o por ejemplo en mi país, una vez que se detectó el primer caso, de repente ya habían 100. Porque algo es cierto, hay gente asintomática. Y un gran número de personas son asintomáticas. Y no cabe duda que en bastantes noticias actuales tal vez ya hayas visto que en cierto lugar han detectado gente que ya tenía el coronavirus. ¿Cómo es posible esto? Y no solo no tenían síntomas, sino que yo podía hacer mi vida normal. Y bastantes personas podían hacer su vida normal. Y esto es para generar más paranoia en la gente, más histeria colectiva. Existe hoy en día bastante información en las redes sociales que más que informar, desinforman a la gente y hacen que la gente trate de creer conspiraciones o trate de negar algunas cosas que están sucediendo en la actualidad. Entre muchas otras cosas, hacen creer y sobreexagerar de manera una enfermedad. En este caso hablaremos sobre datos precisos que de repente ya sabes, otros datos que no sabes y efectivamente deberías saber para tratar de entender mejor y que posiblemente te hagan dudar sobre el coronavirus, específicamente del COVID-19. Y por negar no me estoy refiriendo a que no exista. Evidentemente es un hecho, que es una enfermedad que existe. Lo que te va a hacer dudar de repente es cuán grave está esa enfermedad y qué está pasando en la actualidad. Vamos a dar bastantes datos informativos que ya la gente debe saber, bastantes datos que los medios comunican y bastantes datos que los medios de alguna manera no sé por qué no comunican, pero son importantes que nos deberían tener al tanto. Es cierto que todo esto ha generado diferentes teorías, conspiraciones, pero nosotros en este video no hablaremos de ninguno de esos tipos y que esto es verdad, esto no es verdad y no de supuestos que pueden dar a entenderse por diferentes noticias. Entonces no hablaremos de si esto lo creó Bill Gates, si esto fue por un murciélago, si esto se creó en China, lo creó un presidente, control mundial. No, sí hablaremos de bastantes cosas que pueden de alguna manera hacerte pensar, pero no daremos ninguna conclusión. Antes de comenzar con este video es importante hacer algunas preguntas que se harán resueltas conforme vaya avanzando este video. ¿Realmente las medidas que se están tomando son las correctas? ¿El usar mascarilla va a evitar que me contagie? Por más que un determinado gobierno le dé cierta cantidad monetaria a ciertas familias necesitadas, es necesario saber que no todas las familias lo están recibiendo y que hay muchas familias que necesitan trabajar. Es cierto que el porcentaje de la mortalidad que tiene esta enfermedad puede variar, dependiendo del país por las estadísticas que se dan. 2%, 2,4%, 3%, 1%, varía bastante. En unos lugares 5%, pues evidentemente en algunos lugares como Italia la tasa de mortalidad era mayor que en otros lugares, pero esto era porque la mayoría de infectados eran mayores de edad. En cambio en otros lugares pueden haber 1 millón de infectados y tener una tasa de mortalidad menor. Esto es porque le ha dado a más jóvenes o a gente que tiene el sistema inmunológico más fuerte. Y es que en la actualidad esta tabla ya la deberíamos saber todos, o por lo menos la mayoría. Y aunque esta tabla es de fechas de febrero, en la actualidad no ha variado mucho. Realmente la tasa de mortalidad es esta y a quien más está afectando es a este sector. Todas estas personas de hecho están en su mayor grado aptas para sobrevivir a este virus. La mayoría de casos de personas que han muerto por este virus evidentemente son mayores de edad, pero eso no sale en las noticias, solo importa que salga cuántos han muerto y ya está. Ahora, que muere un joven de vez en cuando o que muere un doctor dentro de las instalaciones por este virus, entonces tratan de entender que un doctor, como todos, pueden morir. Pero esto no es cierto, varios de estos doctores ya tenían otras enfermedades, varios de estos doctores tenían el sistema inmunológico débil. Y ahí va el otro punto, el sistema inmunológico. El sistema inmunológico nos ayuda a combatir cualquier tipo de parásito, virus o bacterias que ingresen en nuestro organismo. Y una vez eliminado, crear defensas contra este mismo tipo de patógeno. Respondamos una duda, ¿se puede volver a contagiar una persona con coronavirus? La respuesta más fiable es no, aunque es cierto que hay casos en los que puede pasar, pero esto es principalmente por una disfunción en el sistema inmunológico. ¿Qué puede pasar? Sí, pero es porque tú tienes un sistema débil o un sistema que ha sido dañado de alguna u otra manera. Es por eso que el VIH es tan potente, porque destruye todas tus defensas. Y es que el mismo virus no es el que te mata, sino que puede venir otro como una simple gripe que te elimine. Y es por eso que no solo ancianos mueren, sino también gente joven. Gente joven que son obesos, tienen diabetes o algún otro tipo de enfermedad que acelera este proceso porque tu sistema está débil gracias a estas otras enfermedades. Y la importancia de hacer ejercicio, comer bien, comer saludable. Porque no, solo lavándote las manos y usando mascarilla no vas a evitar el contagio.
Hablando de este mismo tema, ¿la mascarilla me va a proteger del coronavirus? Es bien cierto que la mayoría de nosotros, o los que nos estamos informando bastante en internet, o los que hemos viajado por lo menos, ya sabemos que los asiáticos en su gran mayoría, o una parte de ellos, viajaban con mascarilla, o en sus mismas residencias ya andaban por la calle con mascarillas. ¿Y esto es porque el coronavirus ya existía antes? Efectivamente sí, pero si hablamos específicamente del COVID-19, no. ¿Y por qué lo usaban? La respuesta la puedes encontrar en internet, pero yo te la simplifico. Que mucho antes de que salga el SARS, incluso mucho antes de este siglo actual, ya los asiáticos, en su mayoría chinos y japoneses, usaban mascarillas por protecciones de enfermedades antiguas que ya les había dado y lo empezaban a usar como una costumbre de cortesía. Soy cortés con la gente, no quiero contagiarles la enfermedad que tengo, en su mayoría por la gripe. Entonces cuando tú ves una persona normalmente con estas mascarillas, ojo, normalmente porque hay otros que lo usan por moda, otras personas que lo usan pensando diferente y otros que simplemente son doctores médicos que lo hacen. ¿Cuáles son los protocolos de la mayoría de médicos o especialistas de la salud? Usar mascarillas. Incluso un mismo odontólogo usa mascarilla para que esta persona, por si tiene un virus, no contagie al mismo paciente con otro virus u otro patógeno que tenga este. Entonces todos esos asiáticos usaban mascarillas para evitar el contagio. Si yo tengo gripe, yo uso mi mascarilla para no contagiar a los demás, no para que yo no me contagie. Pero es cierto que en alguna medida esto sirve bastante. Obviamente no todas las mascarillas funcionan de la misma manera, otras son más telas, otras son más simples, y es cierto que unas son mejores que otras en cuanto a virus, bacterias y diferente tipo de patógenos para que no traspase la barrera, porque este virus se contagia principalmente por el área respiratoria. Pasando al siguiente factor, ¿es cierto que nos contagiaremos todos al final? Existen teorías de que sí, que al final todos nos contagiaremos, estamos haciendo esto para que no se aglomeren todos los hospitales, todas las clínicas. La probabilidad de que la gran mayoría de la población, hablando en general, no solo de un país, es posible. Entonces, si todo esto es cierto, ¿por qué hacemos todo esto? La prevención es importante hasta cierto punto, porque si no funcionó antes, ¿por qué funcionaría ahora? Si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. Y esto no es porque la gente sea ignorante. A ver, evaluemos el punto de vista de cada uno. La persona que cree que todos los que están saliendo, por más que haya cuarentena, son gente ignorante. Desde tu punto de vista es cierto, porque hay una cuarentena, queremos evitar la propagación, eres ignorante. Y pongámonos en un lugar de una persona disque ignorante que sale y dice, amigo, este virus no mata, te están controlando, te están haciendo creer que esto sí mata, te quieren dominar. Para esta persona el ignorante eres tú. Entonces, ¿quién es el ignorante? De alguna forma no todos conocemos toda la información que hay en el mundo, así que todos somos ignorantes hasta cierto grado. La cosa viene en el que quién critica al otro. Entendamos los puntos de vista. Hay gente pobre que sí o sí, aunque tú creas que le llega un bono, no le llega un bono porque es informal y nunca se registró en ciertos lugares que debería haberse registrado, o nunca tuvo un negocio estable o formal. Por ende, no tiene un ingreso estable que las noticias hacen creer que tiene. La gente necesita trabajar. Gracias a esto, en realidad existe un mayor control del Estado. Ya no existe una democracia como se creía. De hecho, si te das cuenta, el repartir dinero equitativamente a todas esas familias que lo necesitan, ojo, no a todas, no a las ricas, no a las que las necesitan para tratar de nivelar, es algún tipo de socialismo. Y obviamente esto se hace para ayudar a la gente, pero hasta cierto punto también las medidas son súper estrictas. Toque de queda a esta hora, entonces nadie puede salir, ya no hay libertad. Los policías, los militares controlan el sector y la autoridad viene y te dicen no puedes hacer esto. Pero estoy corriendo en mi parque y no hay nadie, no me voy a contagiar. No puedes y ya está. No puedes salir a esta hora, pero solo estoy yendo a botar la basura y no hay nadie acá a mi alrededor. Que no puedes salir. Ya está. Quiero salir a trabajar, a hacer negocios, que hay una cuarentena, entiende, ve a tu casa, no tengo que comer en mi casa, ¿qué hago? No, vete, sal, y te quitan las cosas de colmo. Hablemos de la tasa de mortalidad, pero no desde el ámbito del virus, sino en general. Hay países que la tasa de mortalidad no pasa de 70 años, no pasa de 80 años. Incluso hay lugares en los que la tasa de mortalidad son 65 años. En la estadística promedio, hablamos, ojo, ahí puede vivir una persona de 100 años, una de 40, etc. Pero el promedio es ese. ¿Y qué nos está diciendo esto? Que evidentemente hasta cierto punto la gente que no va a morir por COVID-19 va a morir por otra enfermedad o por edad. Y casualmente la edad es similar. La cura. Hay una cura y hay lugares donde se dice, y desde hace un mes, 2 meses ya se ha proclamado, todas las recomendaciones contra el VIH pueden servir contra el COVID. Sabemos, primero se debe hacer la evaluación en personas, en un gran número de personas, y que toda esta estadística demuestre que sí, efectivamente, 9 de 10 se curan con esto. O en el caso de la vacuna, 9 de 10 no se contagian gracias a esta vacuna. Y es bien sabido que la OMS tarda bastante tiempo en realizar estos estudios. No importa que esto le haya servido a bastante gente, no importa que en Italia de repente se hayan curado bastantes personas con una determinada cura. Mientras la OMS no dé luz verde, no. Mientras no se diga, no, sí sabes que esto le ha funcionado a 6 personas de 10, pero a estas otras 4 no podemos decir que es una cura. No, ahí queda.
Es cierto que al punto de hoy no va a existir una normalidad como la llevamos en el 2019. Vamos a salir, que vamos a volver a los trabajos afuera, a hacer nuestras cosas, actividades recreativas de manera progresiva. Sí, y todo esto se ha generado por la histeria masiva que ha generado la enfermedad. Bastantes teorías existe el control de la gente, y que hasta cierto punto es cierto. Por ejemplo, en mi país, Perú, lo que diga el presidente hoy en día se hace. Hasta cierta medida, ¿no? La gente no cumple, pero eso nunca ha pasado. Eso nunca ha pasado. Y no es que sean buenas decisiones o malas decisiones. X tema. Se trata de un tema de libertad. No, es que tu salud es primero, brother. Primero es mi libertad. Voy a salir con cuidado, voy a salir con protección, voy a salir con las medidas correspondientes, pero necesito salir. No para divertir, para trabajar. No, pero no va a seguir el ejemplo de Estados Unidos que no hizo nada y hubieron bastantes contagiados. Sí, es cierto. Pero hay gente que le da igual la enfermedad porque saben que la enfermedad no los mata. A sus familiares mayores sí, pero a ellos no. Hablemos de las protestas. Lo del control hasta cierto punto, como ya mencioné, es cierto. Y no es que vayan a controlar a todo el mundo, pero los gobiernos se han dado cuenta que ahora los tienen más vigilados, que ahora tienen un estado con menor delincuencia. No todos, evidentemente hay unos que en realidad ha aumentado por esta situación, hay más robos, pero en algunos lugares es todo lo contrario, hay mayor régimen. Por ejemplo, el caso de Hong Kong, por la libertad que están perdiendo gracias a China. Si evaluamos todo lo que está pasando y noticias que en realidad han salido muy poco en cadenas noticieras grandes, las protestas en Chile, las protestas en Hong Kong y el último caso de las protestas en Estados Unidos. Pero esto es principalmente por el tema del racismo, por la muerte de este personaje. Pero igual con eso te vas dando cuenta que la gente no quiere ser oprimida, no quiere abuso de autoridad. Y hay abuso de autoridad y eso también está mal. No, y no volveremos a la normalidad de mucho tiempo. La gente ya está con la idea en la cabeza. ¿Alguna vez has ido a un hotel? ¿Te lavaste las manos antes de entrar al hotel? ¿Tu pareja se lavó las manos antes de entrar al hotel? ¿Antes de entrar al cuarto? Y estoy seguro que la pareja que haya ido antes a ese mismo cuarto tampoco lo hizo. Y no te pasó nada. Pero ahora la gente psicológicamente va a estar con el ¿tendré? ¿No tendré? Me lavo las manos. Impulsivamente haciendo bastantes cosas que le disminuye la calidad de vida. Le disminuye la calidad de vida porque anda paranoico. En cada lugar ya la gente debe salir. Ya deben hacer con normalidad sus trabajos. No con normalidad, ¿no? Pero hablamos de con sus protocolos respectivos, con su distanciamiento. Es más probable contagiarte en un supermercado. Lo bueno es que ya se está saliendo poco a poco, por lo menos en mi país. En algunos lugares nunca hubo restricción. Hubieron sus protocolos de trabajo, de lugares para salir, etcétera, etcétera. Pero cuarentena no hubo. Y normal. Hubieron otros lugares que al contrario, tampoco nunca hubo y bastantes infectados, bastantes. Y antes de terminar este video, que si esto lo creó Bill Gates, que si esto lo creó China, es relevante hasta cierto punto. Y de hecho los de la ONU están proponiendo investigar esto, que hasta cierto punto es importante, sí. ¿El control mundial es posible? Brother, no. Por el momento no. Por algo hubo una Primera Guerra Mundial, por algo hubo una Segunda Guerra Mundial, por algo habían tantos conquistadores y nunca llegaron a conquistar el mundo. Digamos que el gobierno de China quiera controlar el mundo y el gobierno de Estados Unidos también. No, es que están aliados, que nunca va a haber una alianza total de todas las personas que quieran dominar. No, los de la OMS quieren controlar el mundo, puede ser. Pero mientras otra persona vea eso, no va a pasar nada. Ya hubo el MK Ultra. No, que el 5G también me va a controlar, que el 5G me hace daño. Bueno, el 5G es otro tema. Lo importante es ver si lo que está pasando hoy en día debe ser tratado como está siendo tratado o debe dejar de ser exagerado. Yo soy Pedro Alejandro Ojeda. Espero que te haya servido de algo esta información.